Bienvenidos hermanos y hermanas a su canal Banquete Católico. Nos habíamos retirado un par de semanas porque fuimos a visitar a la familia, pero ya estamos de regreso con ustedes y hoy les traemos un lindo tema, un tema muy importante que se llama la tentación. El tema de la tentación es un tema bíblico. Recordemos cuando los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesús: Señor Jesús, enséñanos a orar. Y Él les enseñó la oración del Padre Nuestro. Y en la penúltima oración de intercesión, de súplica que hace Jesús ante el Padre, le dice al Padre: no nos dejes caer en la tentación. Todos los días, hermanos y hermanas, debemos nosotros, en oración, pedirle al Padre, a nuestro Dios, que no nos deje caer en tentación. A esta vida hemos venido a mostrar la fidelidad y el amor a Dios. Hemos también venido a demostrar y a dar el amor a nuestros hermanos. Lo material por lo que nos esforzamos y nos afanamos cada día es en segundo plano, hermanos y hermanas. Lo primordial es, como hijos de Dios, amar a Dios y serles fieles durante toda nuestra vida. Y durante toda nuestra vida también estará presente en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, la tentación. Y eso lo vamos a ir descubriendo a través de la palabra de Dios. Y veamos qué nos dice el libro del Génesis, el capítulo 3, versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho: no coman de ninguno de los árboles del jardín? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, en las Sagradas Escrituras a Satanás se le llama el padre de la mentira, porque se acercó a la mujer a ese jardín del Edén donde Dios Padre había colocado a la creación más hermosa que Él había hecho, que era el hombre y la mujer, porque la hizo a su imagen y semejanza. Tuvo la osadía Satanás de acercarse con mentiras. Y se lo voy a demostrar en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 17 nos dice: pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un solo árbol el mandato que Dios les había dado. Nomás un árbol, de un árbol no podían comer. Pero ¿qué les dice el maligno? Les dice: no coman de ninguno de los árboles del jardín. Ahí ya estaba la mentira. Ya estaba mintiendo. Y a la vez, como es tan astuto, estaba poniéndole duda en el corazón de aquella mujer que sucumbió y cayó en la tentación. Lamentablemente, hermanos y hermanas, ahí tiene Satanás su primer victoria sobre el hombre. Ahí el hombre y la mujer fue herido de pecado, el pecado original. ¿Por qué? Por escuchar aquella voz que le decía cosas contrarias a Dios. Cuando alguien nos diga cosas que van en contra de los 10 mandamientos, no pongamos atención. Por más bonito que se lo digan, por más bonito que le disfracen aquella mentira, andemos siempre presente en nuestro corazón y en nuestros pensamientos los 10 mandamientos de la ley de Dios y luchemos por no quebrantarlos.
Y veamos que nos dice siempre sobre la tentación el libro del Génesis en el capítulo 4, versículos del 6 al 8. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista, pero tú no obras bien, y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está el quebrantamiento de uno de los mandamientos que posteriormente Dios nos dio a través de Moisés. Mató a su hermano. Y miren qué triste. Ya Dios le había advertido a Caín. Ya Dios lo había visto enojado, molesto, porque Abel ofrecía a Dios lo mejor. Y eso le molestaba a Caín. Entró en su corazón el pecado. Y miren qué importancia hay en estos versículos de este capítulo 4 del Génesis. Dios le advierte y le pregunta: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Y a la vez le hace ver primeramente cómo Él se muestra. Y es que, hermanos y hermanas, el pecado es notorio cuando ya ha tomado el corazón de la persona. Él andaba enojado, molesto, cabeza baja. Y Dios le advierte y le dice: si obras bien, podrás levantar tu vista. ¿Hacia dónde vas a levantar tu vista? Hacia Dios, hacia el cielo. ¿Por qué razón? Porque el pecado únicamente nos hace ver hacia la tierra, que es donde habita Satanás. Y ya la vamos a descubrir en la siguiente lectura, dónde habita Satanás. Mas sin embargo, hermanos y hermanas, así como Eva escuchó la voz de Satanás y desobedeció, Caín hace lo contrario. No escucha la advertencia de Dios, el llamado que Dios le hace de que obre el bien. ¿Por qué razón? Porque el mal está al acecho como fiera. Porque el pecado está agazapado en las puertas de tu casa. Hermanos y hermanas, tenemos todos los días que librar una batalla muy grande. Tengámoslo siempre presente. Los hijos de Dios todos los días tenemos que librar una batalla, pero recordemos que en esa batalla no estamos solos. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que atender ese consejo que Dios le dio a Caín, que le dijo: si obras bien, aunque el maligno te aceche como fiera y el pecado esté agazapado a la puerta de tu casa, si tú obras el bien y clamas a Dios, oras, vives los sacramentos, aunque esté allí, aunque esté al acecho como fiera, no vas a ser vencido, no vas a sucumbir a la tentación. Y sigamos descubriendo la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra, donde anduve dando mis vueltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí descubrimos, hermanos y hermanas, por qué la tentación la tenemos latente, la tenemos en la puerta de la casa y nos acecha como fiera. ¿Por qué razón? Porque Satanás está
entre los hijos de Dios. Muchas veces ese enemigo común que todos tenemos nos hace creer que Él únicamente está en los lugares de perdición, en esos lugares de prostitución, donde se juega dinero, donde se hacen apuestas, en las cantinas. Muchas veces el enemigo nos hace creer que es allí donde Él está. Pero ¿qué nos dice el libro de Job en el capítulo 1, versículos de 6 al 7? Se presentó entre los hijos de Dios ante Dios. Está entre nosotros. Está en tu hogar. Está ahí queriendo destruir tu matrimonio, tu familia. Está entre aquellos novios y los quiere hacer caer en la fornicación. Satán está entre los hijos de Dios y da vueltas alrededor de la tierra. No pensemos que está allá. Ellos ya los tienen, lamentablemente, y todos debemos orar por la conversión y la salvación de estas personas. Pero también debemos orar por nosotros, por tus hijos, por ti mismo, por tu matrimonio. Si eres joven y estás buscando formar un hogar, ponlo en las manos de Dios para que Satán no se meta entre ustedes y puedan vivir un noviazgo santo, puro. Hermanos y hermanas, la guerra está declarada. La tentación es latente todos los días. Lo hemos descubierto a través de la palabra de Dios. Clamemos, como lo dice el Salmo 121:2. Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Todos los días clamemos a Dios. Y es recomendable, hermanos y hermanas, que 2 veces al día al levantarnos y al acostarnos, doblemos rodillas y clamemos a Dios su misericordia, que venga a ayudarnos en esta lucha, en esta batalla, en esta tentación, porque solo Él es el único que nos puede ayudar a vencer. Y vamos a ir finalizando esta primera parte de la tentación con el apóstol San Pedro. Veamos qué le sucedió al apóstol San Pedro por confiar en sus fuerzas humanas. Veamos qué nos dice San Mateo en el capítulo 26, versículos del 33 al 35. Pedro empezó a decirle: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una palabra clave aquí en esta cita bíblica que acabamos de compartir con ustedes, donde dice: yo nunca dudaré de ti. Yo. Pedro estaba confiando en su yo, en sus propias fuerzas, en su humanidad. Y a la voz de Pedro, también los demás apóstoles le aseguraban lo mismo, que tampoco ellos nunca lo iban a dejar solo, y si es posible, le dice: moriremos contigo, no te negaremos, estaremos allí. Y la mayoría de los que están escuchando este tema sobre la tentación saben qué es lo que le sucedió al apóstol Pedro y a los apóstoles, que al final de los 12 y de todos los discípulos que seguían a Jesús, solo uno estuvo al pie de la cruz, que es el apóstol San Juan. Hermanos y hermanas,
Al apóstol Pedro seguramente se le había olvidado, no solo a él, sino también a los demás apóstoles, aquella hermosa cita bíblica de San Juan 15:5, donde dice: sin mí no pueden hacer nada. Sin mí, dijo el Señor Jesús en San Juan 15:5, donde nos habla de la vid verdadera. Sin mí, dice el Señor Jesús, no pueden hacer nada. Es necesario, hermanos y hermanas, estar agarrados a través de la oración de la mano de Jesús, clamando al Padre su misericordia, no solo en el momento de la tentación, sino todos los días, insistentemente. Y vamos a compartir la última cita bíblica de San Mateo, capítulo 26, versículos del 69 al 74, siempre con relación al apóstol Pedro. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se acercó una sirvienta de la casa y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Y como Pedro se dirigía hacia la salida, lo vio otra sirvienta, que dijo a los presentes: este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: sin duda que eres uno de los galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegamos al fondo de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, cuando queremos vivir la tentación sin el auxilio, sin la ayuda de Dios. ¿Hasta dónde llegó Pedro? Al punto de decir: no lo conozco, no conozco a ese hombre, y a proferir maldiciones, cuando antes había dicho: moriré contigo, jamás te negaré. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Sucumbió a la tentación porque confió únicamente en sus fuerzas humanas. Lo dominó el miedo a que él también iba a morir. Hermanos y hermanas, este tema de la tentación nos acompaña todos los días. Y la solución la tenemos en la oración y en la vida sacramental. Oremos constantemente para no caer en la tentación. Hemos llegado al final de la primera parte de la tentación, porque tenemos una segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar de quiénes son las personas a las que Satanás las busca insistentemente para que caigan en la tentación. Esperamos que este tema les sea de gran ayuda en su vida espiritual, en este peregrinar hacia el cielo, en este caminar hacia ese reino del cual nuestro Señor Jesús nos vino a anunciar hace más de 2000 años. Esperamos que la palabra de Dios toque sus corazones, que el Espíritu Santo obre a través de este mensaje y dé frutos de conversión en su vida. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.